Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. En 1975, en febrero, se publicó uno de los más colosales álbumes de la historia del rock, Physical Graffiti, de Led Zeppelin. Vamos allá. Dos años o casi 2 años después de la publicación de Houses of the Holy, Led Zeppelin publicó un doble álbum, el único de su carrera en estudio, que se convirtió en uno de los discos, una de las obras más importantes en la historia del rock y que hacía que Zeppelin prácticamente coronara a mitad de aquella década de los 70 como el eje central del rock. Una estela que a lo largo de los siguientes 50 años ha continuado. Pero situados a comienzos de 1975, el impacto que tuvo Physical Graffiti en el mundo de la música del rock fue realmente impresionante. El disco había sido consecuencia, por un lado, de las inquietudes que tenían Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, luego de haber pasado varios años editando discos fundamentales y sobre todo dando muchísimos conciertos, realizando giras que habían extenuado a algunos de ellos, especialmente a John Paul Jones, quien incluso había planteado a Peter Grant, el manager, que quería abandonar el grupo. Grant lo convenció de que no tomara esa drástica decisión que hubiera sido una especie de final prematuro para Led Zeppelin, o al menos hubiera cambiado muchísimo la historia, y que se dedicara a grabar y a darle forma a varias composiciones que estaban en el ambiente, en el grupo. Se grabaron 8 canciones durante 1974 en Headley Grange, ese famoso estudio que había funcionado maravillosamente en discos pasados, porque daba una libertad creativa, inspiración, y sobre todo llevaba al grupo a trabajar de manera bastante relajada cada uno de los temas. Ahí se grabó el núcleo de Physical Graffiti. Y cuando tuvieron listas las piezas, se dieron cuenta que tenían 3 lados. Así que echaron mano a temas de las sesiones de discos anteriores, especialmente de Houses of the Holy, que de hecho el tema que le da nombre a ese disco no quedó paradójicamente en ese trabajo y fue a parar a Physical Graffiti. Pero también había otros temas que habían sido grabados, a veces de forma informal,
como el caso de Boogie with Stu, que fue un jam con Ian Stewart, uno de los pianistas que trabajaban con los Rolling Stones, de ahí el nombre, porque a él le decían Stu. Y el disco concretaba una serie de canciones, de composiciones que expandieron aún más la paleta sonora de Led Zeppelin, una banda anclada en el sonido del hard rock, pero que, a diferencia de la gran mayoría de las bandas de hard rock, tenía bastante acento en lo acústico. Otras bandas consideradas fundamentales del hard rock, podríamos decir la Santísima Trinidad británica, que era Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin, a lo cual yo añadiría a Uriah Heep. Tenía a Led Zeppelin como la banda estrella, la banda más refulgente, la banda que llenaba más estadios, el grupo que manejaba de mejor manera la imaginería sexual, erótica, y también elementos del ocultismo, elementos, digamos, paganos. Y este disco Physical Graffiti tiene de todo. Tiene, por supuesto, temas abrumadores con una batería salvaje, indómita y bestial de John Bonham. Tiene vocalizaciones increíbles de Robert Plant, pasajes guitarreros eléctricos, de esos que Jimmy Page nos había dado ya, pero que llevó a otro nivel, pero también pasajes acústicos, pastorales, de inspiración folk, y otros elementos que se incorporaron, como por ejemplo las influencias de la música del Medio Oriente o magrebí, en el caso de Kashmir, una obra maestra con arreglos increíbles realizados por John Paul Jones, quien era esa figura que podía tocar líneas de bajo impresionantes, pero también hacer pasajes con piano eléctrico, con melotron, arreglos de cuerdas que hacían de Led Zeppelin, o hicieron de Led Zeppelin, una banda única en la historia del rock. Por supuesto, hay un elemento en este disco que había sido de alguna manera introducido en discos como Led Zeppelin 3, que tiene, digamos, cortes en la portada, en el cartón de la portada, que no eran tampoco tan usuales en la época, pero aquí en Physical Graffiti lo llevaron a otro nivel. Fotos, a partir de una foto tomada en Nueva York, específicamente en St. Mark's Place, números 96 y 98, aquí ellos hicieron un trabajo increíble. Esta es la portada, por delante y por detrás, pero este cartón encaja, es decir, no tiene una sola portada. Aquí están los nombres de todos los temas. Yo destacaría, bueno, en realidad, a mi juicio, este es un disco sin desperdicio alguno, lo cual, para hacer un álbum doble, es un elemento realmente muy relevante. In the Light,
Bron Your Hour, Down by the Sea, 10 Years Gone. Esas tres canciones forman el lado 3, es decir, el primer lado del segundo disco. Son canciones increíbles, pero hay otras como The Wanton Song, Black Country Woman, o en el primer disco temas sensacionales como Custard Pie, The Robber o In My Time of Dying. Esas canciones cuando un adolescente las escuchaba, le cambiaban la vida. Fue mi caso. Trampled Underfoot, y la mencionabas Kashmir o Houses of the Holy, joyas auténticas. Aquí se introdujo también, por primera vez, el logo y el nombre de Swan Song, que era el sello discográfico, la productora del grupo, que tuvo un tiempo de vigencia no tan largo. De hecho, cuando Led Zeppelin se disolvió, ese sello tuvo una duración de unos 2 o 3 años más y desapareció, pero grabó a otros grupos como por ejemplo Bad Company. Bien, hay fotos aquí, varios fotógrafos, entre ellos de Roy Harper, el cantautor folk, con el cual había una amistad a tal grado que John Paul Jones participó en el disco más progresivo de Roy Harper, que fue HQ, que se editó también en el año 1975 y que hemos revisado aquí en otro episodio, las crónicas calidoscópicas. Me refiero a fotos que están aquí incrustadas en las ventanas del edificio. Diversas fotos. Invito a revisar esto al detalle. Esto es un trabajo realmente muy completo que tiene, aquí está el logotipo, el logo de Swan Song. Es un disco que uno lo escucha, yo particularmente lo he escuchado desde, mi preadolescencia, a lo largo desde que salió, 50 años, y uno no se cansa porque hay un trabajo colectivo magistral que conjuga de forma sinérgica los aportes de cada uno de ellos, evidentemente en un estado de inspiración brutal que duraría un poco más, hasta Presence, que es el siguiente disco que se publicó en 1976. Este trabajo tuvo su problemática para ser presentado en directo porque Robert Plant y su pareja de entonces tuvieron un grave accidente y se dificultó el poder salir de gira. En fin, Led Zeppelin, Physical Graffiti, una de las joyas del rock de toda su historia, uno de los álbumes dobles fundamentales. Yo diría que está ubicado, si tuviéramos que hacer un top 10, Physical Graffiti está ahí. El doble álbum blanco de los Beatles también. Tema de otro episodio. Este disco arrastró consigo a todos los álbumes anteriores que volvieron a entrar en el top 200 de Billboard. Es decir, esto fue como un punto de inflexión
en la exitosísima e influyente carrera de Led Zeppelin. Hasta aquí otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir la reseña y todos los audios de este disco. Hasta un próximo episodio. Chao.